Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura. Ser lo que tu padre no pudo ser. ¿A cuántos padres escucho decir, a mis hijos no les falta nada? Y yo les respondo, ¿en serio? Qué bueno, entonces le da valores, les enseña disciplina. Responden, me refería a ropa, alimento, aparatos electrónicos de moda. Si les enseñas valores como la cortesía, el respeto, el agradecimiento, el orden y la honestidad, entonces te aseguro que no les falta nada, porque estará preparado para la vida y será un ser humano completo. A los hijos no se les debe dar todo lo que pidan, porque crecerán sin niveles de frustración y tolerancia. Y en la vida no siempre encontrará un sí de respuesta. Cuando se les presente un no de alguna maestra, un amigo, un novio o una novia, no sabrá cómo enfrentarlo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana. Es muy tarde, estoy cansado. La orientación de los hijos deben hacerle a los padres. Recientemente le preguntaba a una madre, ¿estás orientando a tu hijo espiritualmente? Me respondió, bueno, creo que debe tener libertad en eso, que cuando él crezca decida hacer lo que quiera hacer. Le respondí, ¿tú le preguntaste a tu hijo si quería ser vacunado? No, respondió. ¿Por qué no esperaste que creciera y lo decidiera? Ah, lo hiciste porque sabías que sería bueno para él y que evitarías enfermedades, no esperarías que se muriera. Si tu hijo tiene un compromiso con Dios, le estará salvando la vida. Hoy las madres quieren que los hijos participen en su educación y no es posible. Asuman su rol. Los valores no son negociables. A los hijos no se les pregunta si desean estudiar, si desean comer, si desean la medicina, simplemente porque debe ser así. Una flor sin una estaca se va de lado. Lo mismo ocurre con los hijos. Si no hay algo que los dirija, que los conduzca en el inicio de su crecimiento, se doblarán. Es imposible educar sin intervenir. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. Hoy los padres le tienen miedo a los hijos. Cuando me dicen, mis hijos no me respetan, les respondo, establezca límites. Algunas me responden, no, ¿y si se va? ¿De verdad crees que lo hará? En ningún lado estará mejor. No se puede negociar las responsabilidades. Hoy no quiso ir a clases, no quiere hacer las tareas y las madres terminan haciéndoles las tareas. Luego, cuando los años pasen y sean adultos, ¿será que podrán ir a cumplir alguna tarea asignada por el jefe a su hijo? Los que creen que instruirlos dañará su autoestima, sepan que un hijo forjará su carácter si recibe claramente su autoridad. Si no hay reglas en la casa, ¿cómo acatará las de la sociedad? Aclaro que autoridad no es golpear ni agredir ni física ni verbalmente a un hijo. No se puede corregir una conducta inadecuada con otra aún más inadecuada. Y violencia trae violencia. Luego, no se pregunten aquellos padres que golpean a sus hijas e hijos por qué cuando se hicieron mujeres y hombres buscaron para sí parejas que los agredieran. Hablo de normas, de hábitos y de responsabilidad. Veo niños que son los papás de los papás. Ellos son los que dictan las normas, se hace lo que ellos digan y los papás obedecer. Ocurre con frecuencia en los padres divorciados y algunos que sin serlo actúan con el síndrome del padre culposo. Como dice Enrique Serna, guste o no, los padres son figuras de autoridad y quien no cree tenerla tampoco puede ser un buen educador de niños. Ser un padre excelente no es hacer que no les falte nada, es enseñarle qué hacer si algo falta. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesites hacer. Recientemente me enviaron un chiste y en lugar de risa me dio tristeza, pero es la realidad. Un niño le dice a su mamá, nunca me dejes vivir en estado vegetativo dependiendo de máquinas. Si me ves en ese estado, desenchufa los artefactos que me mantienen vivo. Prefiero morir. Entonces la mamá se levantó y con una cara de admiración desenchufó el DVD, la televisión por cable, el internet, el Wii, el PSP, le quitó el iPod y el BlackBerry. El niño casi se muere. Qué pena que esto que pretende ser un chiste sea verdad. Lamentablemente esto parece ser la vida para los jóvenes. La mayoría vive en estado vegetativo y no se percatan de ello. Y lo que es aún más triste es que son los padres quienes prefieren desenchufar la creatividad de sus hijos porque es más fácil darle un aparato que llevarlos a practicar algún deporte o instrumento, leerles un cuento, sentarse a dialogar con ellos, para que no molesten. Permita a Dios que esto que hoy es el alivio para muchos padres no sea mañana su tortura.
Un padre no puede exigir a su hijo que haga lo que él no hace nunca. Da lo que exijas y exige lo que quieras. Gracias, Señor. Si hay algo que no escuchemos del resto de la enseñanza en esta mañana y tarde, esta breve reflexión nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios me ha permitido titular el mensaje de hoy, El Padre que Dios anhela. El Padre que Dios anhela. Usted no debe de sentirse mal al punto de culparse y dejar en alguna medida de seguir llevando a cabo esta actividad y esta bendición, esta honra que Dios le ha dado a usted para ser padre. Antes de entrar en detalle en el mensaje, usted puede ir conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y mientras usted llega al versículo 12, voy a mencionarle lo siguiente. No solamente estamos extendiendo lo mejor de las felicidades, lo mejor de la bendición de Dios sobre cada padre biológico, sobre cada padre adoptivo, sobre cada padre espiritual que usted representa ser de parte de Dios para muchas personas. Puede ser que usted biológicamente no haya engendrado hijos, pero ha tenido muchísimas personas y que Dios le ha permitido ejercer la paternidad espiritual sobre ellos. Como le dijimos al grupo de la mañana también, no podemos dejar de lado una figura muy importante en esta mañana, que son aquellas madres que si las empezamos a enumerar, no nos daría el tiempo para enumerarlas, acá y fuera de este lugar, que por muchos años, por diferentes razones, lo vamos a ver también a la luz de la palabra de Dios, que no fue el plan de Dios que usted estuviese ahí sola, ejerciendo la paternidad sobre sus hijos. Pero por estas madres valientes también queremos decirle que Dios ha estado a su lado. Que Dios también ha estado con usted porque nunca usted se deprimió, se metió en un rincón a decir que yo no lo puedo hacer. Sino que con la ayuda de Dios usted siempre clamó como clamó la profetisa Ana por sabiduría, por bendición de un hijo y después de que Dios lo puso en sus brazos, usted con todas sus fuerzas no ha dejado de ministrar a esos hijos en ausencia por diferentes motivos de un padre. Mencionamos también en la mañana que nosotros los varones, para las esposas que no trabajan y que permanecen trabajando en la casa, no 24, sino 48 horas, si pudiéramos decirle al día, cuando nosotros no estamos, ellas están constantemente con esa parte. Nosotros estamos en el trabajo y ellas están con las tareas de la casa, están con las tareas de los niños, están llevándolos, trayéndolos, y cuando papá no está, ellas han ejercido en nuestra ausencia este trabajo paternal también. Así que un fuerte aplauso tanto para los padres como para las madres en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 12 en adelante, voy a leer para usted. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando hablamos a la luz de la palabra de Dios, del Padre que anhela el corazón de Dios, usted podrá decir, me equivoqué en muchísimas situaciones, funcionando
o ejerciendo la labor de padre de familia. No hay padre perfecto sobre esta tierra. Cometemos nuestros errores. Cada uno de nosotros, desde el momento que nuestra esposa o nuestra pareja nos indicó que íbamos a ser padres, empezamos de inmediato a buscar o artículos o libros que nos pudieran recomendar cómo comportarnos para ser los mejores padres. El padre que Dios le pudiera placer tener en su presencia el día de mañana. A la luz de la palabra de Dios encontramos cantidad de hombres que cometieron errores a lo largo de toda la Biblia. Si yo le dijera a usted que al final de este mensaje, aunque usted ya terminó de criar sus hijos, aunque está criando nietos y aunque está criando bisnietos como nuestros hermanos, como nuestros pastores, Ronald y Flor, si yo les dijera, al final estaremos vendiendo el libro Cómo ser un gran padre que agrade el corazón de Dios. La fila sería inmensa, porque cada uno de nosotros busca siempre el darle lo mejor a nuestros hijos, el darle lo mejor a nuestra familia y sobre todo agradar a Dios en la forma como nos conducimos. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 13 en adelante. Dice que Dios le escriba primeramente a los padres. Le dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Entonces, ¿cuál es el padre que Dios planeó? ¿Cuál es el modelo de hombre, de sacerdote, que moldear su familia, que iba a capacitar su familia en el temor de Dios, que pudiera seguir a Dios, para que cuando ese padre partiera a la presencia del Señor, sus hijos estuvieran arraigados y fortalecidos? La palabra de Dios nos lleva ahora sí al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8, dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y vamos a pasar al versículo 13, al versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Encontramos aquí en el capítulo 2 de Génesis cómo Dios empieza su maravilloso plan. Desde el capítulo 1 y el capítulo 2 hace un excelente huerto y le dice a Adán, aquí es donde te voy a establecer. En el capítulo número 2 le dice a Adán, te voy a dar las herramientas para que puedas conducirte aquí en el huerto. Adán tenía todas las herramientas, tenía todos los animales, les puso nombre y Dios le dijo, Adán, a ti te he puesto aquí, con espíritu de mi espíritu, te he dado vida para que puedas gobernar sobre todo esto. ¿Dónde empieza el problema de Adán? El problema de Adán empieza básicamente cuando empieza a apartarse del mandato de Dios. Cuando Dios establece claramente y le dice a Adán, esto es lo que yo tengo para usted, usted lo he llamado por cabeza para que pueda guiar a su familia y para que pueda hacer todas las cosas. El plan de Dios fue perfecto, pero la palabra de Dios nos dice claramente también en el versículo número 24 de Génesis capítulo 2. Dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y juntos serán una sola carne. ¿Por qué es necesario que yo retome una fracción de este versículo 24? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Dios nunca dijo dejará el niño. Dios nunca dijo dejará el jovencito. Traigo a colación este pasaje de Génesis 2:24. ¿Por qué? Porque dice que Dios estableció un hombre sobre su casa. Hombre en el sentido de la palabra que sabe lo que quiere. Hombre significa una persona madura con experiencia para guiar a su familia según los principios de Dios. ¿Qué es lo que ha fraccionado y ha hecho que este mundo esté de cabeza a los que no tienen a Cristo? Por las situaciones que han pasado, porque se han apartado de los preceptos de la palabra de Dios. Hoy la gente dice, igual como el audio que acabamos de escuchar, mi hijo no necesita absolutamente nada, lo tiene absolutamente todo. Pues en esta mañana debo decirte, padre de familia, y yo me pongo de primero en la fila, que si nuestros hijos tienen de todo y no tienen a Jesús en su corazón, no tienen nada, están vacíos y no van para un futuro seguro. Dios llamó a Abraham y dice la palabra de Dios, para adelantarnos un poquito, cuando Dios dice en su palabra, porque yo sé que Abraham atenderá y guiará a sus hijos. Qué hermoso que Dios diga eso mismo de usted y de mí en esta mañana. Porque yo sé que usted, Felipe, Juan, Pedro, Ramiro, podrá atender y guiar a sus hijos en mi temor. ¿Dónde empieza la dificultad de Adán? Que empiezan a apartarse de lo que Dios estableció en el huerto del Edén. Dios le dio la palabra a Adán, le da todas las herramientas que es su palabra que nosotros tenemos hoy en día, y después de tener la palabra, el enemigo entró sigilosamente a hablar a los oídos de su esposa Eva. Y cuando llega el enemigo a hablar a los oídos de su esposa Eva y le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles que hay en el huerto, Eva empieza a ponerle atención, cosa que debemos de tener muchísimo cuidado. ¿A quién escuchamos nosotros cuando estamos edificando una familia? ¿Edificamos nuestra familia en base a los principios de Dios o en base a la presión del grupo que está allá afuera? Es que en mi casa eso ya no se hace así. Es que en la casa del vecino se hace de tal manera. Es que hace mucho tiempo se hacía de esta otra. Y Dios es claro en 1 Juan 2:13 y dice, les escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Adán conoció a Dios y el deseo de Dios de que fuera un padre responsable en todo lo que debería de hacer. ¿Por qué mencionamos este pasaje? Que Dios llamó a un hombre y no a un niño ni tampoco a un joven. Porque vamos primeramente aquí al libro de 1 Corintios capítulo 16 versículo 13. 1 Corintios 16, 13 dice, esforzaos y portaos varonilmente. Dice claramente, esforzaos y portaos varonilmente. Y en Génesis ya lo leímos, hombres. Dice que Dios llamó a un hombre. Cuando estaba preparando este mensaje, Dios me trajo una no muy buena experiencia que sucedió con una pareja que casé hace algún tiempo. Después de haber estado casado este joven por un año, decidió salir corriendo. Le dijo a su novia, a su esposa, que ya no quería estar más con ella, que él lo que quería era estar con su mamá, que él estaba bien con su mamá y no con ella, que ella la quería mucho, pero que él le hacía mucha falta a su mamá después de un año de casado. Dios no se equivoca, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer. Un hombre que sabe para dónde Dios lo quiere llevar para ser esa figura paternal sobre su familia. Dice, comportaos varonilmente, esfuérzate. Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén, Adán, aquí le dejo todo esto, papito. Está servida la cancha. Aquí tiene los árboles frutales. Ahí tiene todos los animales, póngale nombre. Y sobre todo, papito, póngase a trabajar. Pórtese como un hombre. Pórtese varonilmente y esfuércese en sacar a su familia adelante. Y la Biblia dice que ese sacerdocio Dios se lo ha entregado a usted y a mí. No solamente a padres biológicos, sino que usted también es padre para muchísima gente que usted no ha engendrado, que llegan donde usted de forma desesperada buscando un consejo. Que lo diga Pastor Ronald, que su oficina no deja de atender gente que necesitan ser pastoreadas, necesitan estar bajo una cobertura paternal. Yo siempre menciono esto. Qué duro es cuando hay una persona que siente que no necesita de una cobertura paternal. Cuando usted siente que usted sabe mucho para tener una cobertura paternal. Y eso fue lo que Dios llamó a Adán a hacer ahí en el huerto. La palabra de Dios nos dice claramente que en el capítulo 3 de Génesis, Dios llama claramente a Adán después de que se desapareció en los preceptos de Dios en cuanto al sacerdocio con su familia. Dios le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Padre que he establecido sobre esta casa en el huerto del Edén, ¿dónde estás? Dios nos dice a los padres en este tiempo, ¿dónde estamos? En las situaciones que pasan con nuestros hijos. ¿Qué posición estamos tomando, padres de familia, ante las situaciones y las amistades y las relaciones no buenas de nuestros hijos y los malos caminos que están tomando nuestros hijos? Dios todavía habla hoy y nos dice, papá, diga, me está hablando a mí. Ese Adán es usted hoy en día, que Dios nos dice, Dani, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, papá? Adán le dijo a Dios, tuve miedo, sentí temor y me escondí. ¿Cuántos de nosotros estamos escondidos de las situaciones de nuestros hijos? Y los días van pasando, los meses van pasando, los años van pasando. Pero le tengo buenas noticias. Hoy es un nuevo día para usted, padre de familia. Hoy es un nuevo día que Dios nos está dando. La Biblia dice que Dios renueva cada mañana sus misericordias. Hermano Dani, es que yo he cometido muchos errores. Yo le tengo que decir, hermano, yo también he cometido muchos errores. Criando a mis 3 hijas, Mabel, Jessie y Alicia. He cometido errores. Nunca tuve un libro como un buen instructor. Muchos de nosotros no tuvimos padres que nos instruyeran en el temor de Dios de cómo criar a nuestros hijos. Si no fuera por la misericordia de Dios, que llegando a su evangelio hemos aprendido a temer a Dios y poder instruir a nuestros hijos en el camino y el temor de nuestro Señor. La palabra de Dios dice que no hay padres perfectos. Padre perfecto solo hay uno, que está en los cielos. Su Hijo, nuestro hermano mayor, nos ha dado las arras, nos ha dado la enseñanza de la palabra continua. Su Santo Espíritu nos ministra día con día. Cuando usted como madre, cabeza de hogar, cuando usted como padre dice, Señor, no sé qué hacer con esa situación de mi hijo, de mi hija. Por favor, Padre, dame sabiduría. Dame las palabras indicadas para poder llegar a mi hijo. Señor, siento el mismo temor que tal vez tenía Adán y por eso tal vez estoy escondido de la situación. Pero Señor, despiértame, Señor, despiértame con sabiduría. Y Dios llega ahí a nuestro socorro. Dios nos da la palabra
que nosotros necesitamos. Si hablamos de la palabra de Dios, encontramos a Adán, que encuentra sus dificultades como padre cuando su hijo Caín se levanta contra su hermano Abel. Encontramos a Abraham en dificultades también cuando encuentra a su hijo Isaac en contienda Ismael contra él. Encontramos también a David, un hombre guerrero cuyas manos siempre estuvieron llenas de sangre como guerrero que fue. Pero David cometió muchísimos errores como hombre. Acuérdese de esto, padre de familia. David fue un hombre que cometió muchos errores. Un hombre que mintió. Un hombre que fue un adúltero. Un hombre que, aparte de haber sido el asesino intelectual de un hombre, un día se volvió a Dios. Después de que no pudo ni gobernar su propia casa, que su mismo hijo Absalón se levantó contra él y David tuvo que salir huyendo y dejar su reino. Pero David, como padre, se volvió a Dios un día. Le dijo: Dios, aquí está mi corazón. Dios, esta es la manera como yo me he conducido. Sé, Dios, que tú no te has agradado de la forma como me he conducido como sacerdote de mi casa, como sacerdote de mis hijos. Pero David, en el Salmo 51, siempre digo que David le pidió a Dios una cirugía de corazón abierto. Y le dijo: Señor, aquí está mi corazón. Señor, mira cómo está. Mira mi adulterio. Mira mi lascivia. Mira mi mentira. Mira mi asesinato. Y cuando usted lee todo el Salmo 51, que un hombre que reconoce que no estaba actuando bajo el sacerdocio que Dios le había dado, nos encontramos en el libro de los Hechos, que Dios se llena su boca y dice: no hay nadie conforme a mi corazón, sino como el corazón de David mi siervo. Cualquiera diría: pero ¿cómo Dios? David, un hombre tan malo, de esa condición. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. David, como padre, como esposo, confesó su pecado. Nosotros nos podemos esconder de nuestros hijos, de nuestros padres, de los pastores, de nuestros vecinos. Puede irse hasta la Conchinchina como Jonás. Pero ahí metido dentro del estómago de la ballena, ahí Dios nos va a decir: papá, ¿dónde estás? Papá, ¿dónde estás? Yo te encargué un trabajo y no huyas más. ¿Dónde estás, papá? Que yo te estoy llamando. La palabra de Dios nos enseña un ejemplo tremendo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vaya usted conmigo. Lucas capítulo 15, 11 de San Lucas. La palabra de Dios, usted conoce muy bien este pasaje del Evangelio de San Lucas, que es el del hijo pródigo. Pero vamos a entrar en una parte importante de este pasaje. Lucas 15, 11 dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia, gran hambre, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: cuánta abundancia de pan, cuánta abundancia de pan hay en la casa de mi padre, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cuál es la enseñanza que queremos sacar de este pasaje del hijo pródigo? Padre, la palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos puede atendernos a nosotros y puede bendecirnos? Esta historia del hijo pródigo, siempre hemos dado la enseñanza de aquel hijo que se va y el padre que queda esperando a la oveja perdida que un día regrese a su casa. Pero yo quiero que usted se traslade a la otra imagen de esta historia. Un padre que le ha dado a sus hijos absolutamente todo. Un padre que, según establece la palabra de Lucas 15, en la casa no faltaba absolutamente nada. Una provisión total. Y sobre todo, el temor de Dios estaba sobre esa casa. La palabra de Dios dice que muchas bendiciones hay sobre la casa del justo. Este padre tenía más que suficiente para sus hijos. Pero hijos que están aquí en esta mañana, cuando ustedes empiezan a crecer y ustedes empiezan a sentir que tal vez el consejo y la advertencia de papá y mamá les incomoda un poquito. No, papá, yo voy caminando de aquí. No fue, vea el dolor de un padre. No fue ni el hijo mayor el que le dijo, bueno, mi tata, ya yo estoy aquí muy mayor. Hágame el favor y me da lo que es mío y ya me voy moviendo para otro lado. Dice que vino el hijo menor. Y con solamente leer ahí, y en los días, los tiempos que estamos viviendo hoy, trasládese, imagínese que ese hijo le golpeó la mesa al papá y le dijo, bueno, mi papá, deme a mí lo que a mí me corresponde, que yo de aquí me voy. Ya no tengo nada más que hacer aquí. Ya no necesito más de su cobertura, papá. El corazón de ese padre se hizo un puño. Porque los padres quisiéramos tener los hijos con nosotros siempre. Que nosotros partamos a la presencia de Dios y ellos siempre están en la casa. Pero eso no es el plan de Dios. Hay que instruirlos en su camino y aun cuando fueren viejos no se aparten de su camino. Dice Salmo 127 que son herencia de Dios. Por eso los debemos de cuidar y instruir. Pero ese joven le dijo a su papá, dame lo que es mío. Al igual como usted muchas veces ha pasado situaciones con sus hijos. Usted en silencio ha llorado. Usted en silencio le ha dicho, bueno hijo, está bien. Yo no acepto esa decisión que tú estás tomando. No la comparto, hijo. No comparto, hija, esa decisión que has tomado. Pero no te puedo detener. Ahí está la puerta. Le das el dinero para que vaya. Dice la Biblia que ese hijo salió debajo de esa cobertura sin la bendición de su padre. Y se fue a vivir perdidamente. No sabe un padre lo que le va a esperar un hijo cuando se va fuera de la cobertura de Dios y sin su bendición, pastor. Uno llora y uno se aflige porque sabe que ese hijo, esa hija, si salen sin la cobertura paternal que Dios ha establecido por medio de los padres, no les espera nada bueno. Y uno no deja de clamar a Dios y doblar rodillas que por favor los guarde, como hacía el padre de ese hijo pródigo que se fue. Oraba continuamente todos los días para que Dios lo guardase. Dice la Biblia que ese hijo se fue, malgastó todo. Dice, y estando ahí, el mismo hijo, dice la Biblia, volvió en sí. ¿Por qué volvió en sí? Porque hubo un padre que no dejó de orar por él. Hubo un padre que nunca dejó de interceder por él y de pedirle a Dios que por favor lo guardara y lo volviera a traer a casa sano y salvo. Ese hijo volvió en sí y ya leímos lo que dijo. ¿Por qué yo estoy aquí deseando y babeando por comerme las algarrobas de los cerdos?
Si en la casa de mi padre hay mucho pan, hay mucha provisión, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Hay algunos hijos que no vuelven en sí, vuelven en no. El papá se los topa, vuelve a casa, hijo, no papá, yo a su casa no vuelvo. La mamá se la topa, hija, por favor, vuelve a casa. No, prefiero morirme de hambre y pasar en la calle, pero a su cobertura no vuelvo. Ese hijo se humilló y dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Ya yo no soy digno de ser llamado su hijo. Padre, por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Vea qué ejemplo nos está dando esta lección este joven. Se fue, regresó y se sometió a la autoridad de su papá. Hay otros que llegan, aquí regresé, pero cuidado, me vuelve a levantar la voz porque me vuelvo a ir. Aquí no me ponga reglas. Yo volví para que mi mamá deje de estar llorando, pero aquí estoy. Pero no me venga con reglas. Hermano y hermana, le puedo decir, mi señor padre, que ya está en la presencia de Dios ya hace 4 años, Dios le permitió criar a 11 hijos. Los 11, para gloria de Dios, todavía están vivos. 9 están sirviendo al Señor. Ese padre, le puedo decir, al igual como muchos de los padres que no están aquí en esta mañana, pero están en el mejor salón allá arriba, glorificando y exaltando a Dios, supieron sembrar en nosotros los hijos para que pudiéramos estar en firme y afrontar las vicisitudes de la vida y poder crear en nuestros hijos con buenos principios y buenos valores. Mi querido hermano, volvemos a 1 Corintios, que dice, pórtese como un hombre. Esfuércese como un hombre. Tenga temor de Dios en la crianza de sus hijos. Mi padre se iba todos los días a las 5:30 de la mañana. Y mi papá no regresaba a la casa si no venía con un bollo de pan. A veces nos daba a las 9, las 10 de la noche, y papá no había regresado. Nos dormíamos en los sillones de la casa del hambre que teníamos. Y cuando ya oíamos el chiflido de papá, que ahora hasta los nietos hacen el chiflido de mi papá. Cuando oíamos el silbido de papá, todos nos suspendíamos. Llegó papá, vamos a comer. Ese hombre se portaba como un hombre. Sabía que tenía 11 hijos esperándolos en casa, que él no había dejado pan ni para el almuerzo. Y mi papá, me cuentan muchos amigos de él, que muchas veces mi papá fue a pedir fiado para poder traer un pan a la casa. Hijos, eso es lo que hace un papá por un hijo. Padre, nunca te canses de hacer el bien para con tus hijos, porque a tu tiempo recibirás el pago de Dios. Hay algo que usted, mi hermana, y usted, mi hermano, padre de familia, tiene que darse cuenta de algo. Gracias a Dios por los hijos que nos dan las gracias por lo que podemos sembrar en su vida. Pero cuando un hijo o una hija no te dé las gracias, dígale a Dios, gracias, Padre, porque me has permitido ser padre sobre mi hijo, ser padre sobre mi hija. Después de que regresó ese hijo, el otro hijo se enojó grandemente porque el papá había recibido al que había malgastado todo. ¿Tienen reto los padres o no tienen reto? Cada uno de los hijos tiene una conducta, tiene una característica diferente. Y nosotros como padres de familia, escuche bien mi hermano y hermana, debemos de saber que nuestros hijos están siendo formados por Dios por medio de nosotros. Que nosotros tenemos que ser ejemplo. Los padres debemos siempre de estar atentos a qué están haciendo nuestros hijos. Nuestros hijos todavía no tienen alitas de ángeles, están siendo transformados,
Pero aún no se ha acabado el trabajo, como no ha acabado el Señor el trabajo sobre mí tampoco. Dice la palabra de Dios que Isaac le dijo a José: José, vaya a ver dónde están tus hermanos, porque los mandé a pastorear a Siquem. Llegó José a Siquem y los hermanos no estaban ahí. ¿Qué quiere decir? Papá, no todo lo que sus hijos le dicen es verdad. Usted tiene que estar atento, orando a Dios, guardándolos y estar con los ojitos bien abiertos. Mientras que unos hijos son guiados por padres temerosos de Dios, dice la Biblia que los hijos de Elí dicen que eran hijos malos. Y Dios permitió que perecieran por la maldad de esos hijos, aún siendo Elí sacerdote sobre la casa de Dios. Y vea lo que le dijo Elí a sus hijos: hijitos, ¿qué es esta mala fama que escucho en la calle de ustedes? Padre de familia, dejemos buena fama nosotros en la calle. Dejemos buena fama nosotros, padres de familia, con nuestros vecinos en nuestro lugar de trabajo. Y esperemos entonces que nuestros hijos y nuestras hijas sigan nuestras pisadas. Para escuchar buena fama de nuestros hijos, no sea que usted venga por el vecindario y digan: el hijo de Joaquín, fue la hija de Chela, qué barbaridad, pastor. No, que nosotros podamos encaminarlos siempre en el temor de Dios. Hijitos, hay una palabra de Dios también para ustedes. La palabra de Dios dice hijos en el libro de Efesios capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Dice que debemos de honrar a nuestros padres, hijos, honrarlos y respetar tanto a papá como a mamá. Dice la Biblia, porque esto es justo, porque esto es bueno y porque esto agrada a Dios. Al igual que ese padre del hijo pródigo, que su hijo le dijo: mi papá, me voy, de usted no necesito ya nada. Regresó, y gracias a Dios que los padres siempre tenemos los brazos abiertos para sus hijos. Yo puedo decirle a mis hijas Mabel, Jessie y Alicia que he cometido errores, pero el corazón del Padre siempre ha estado en mi corazón para amarlas y guiarlas. Pero muchas veces llegamos al punto, mi querido padre de familia, cuando tenemos que decirle no a los muchachos. Y cuando le decimos que no a nuestros hijos, es cuando se terminó el baile en la casa. Es cuando se apaga la sonrisa. Es cuando el padre de familia está tratando de evitar que su hijo o su hija vayan a comer algarrobas a la calle. Pero la palabra de Dios dice claramente que Abraham subió al monte con Isaac y le dijo a sus siervos: yo y Isaac vamos a subir a adorar a Dios y los dos vamos a regresar. Hijos, muchas veces puede ser que ustedes están dependiendo del altar de adoración de sus padres para guiarlos por esta vida. Pero va a venir el tiempo en donde su papá pasará la eternidad, en donde usted como hombre o como mujer formará su hogar y necesitará también copiar el mismo altar, o mejor el mismo altar de temor a Dios que tenía su padre. Y la única manera que usted pueda trasladar esa bendición que había en su casa, en la casa de su padre, a su casa, es que usted se someta a su papá. Usted se someta a la paternidad que Dios ha puesto sobre su vida. Yo le tengo que decir antes de finalizar ya en esta mañana, que la palabra de Dios dice que Dios llamó a Noé y le dijo: Noé, tú has sido escogido como padre de esta generación para poderla guardar. Yo le digo a usted, padre de familia, usted ha sido llamado para esta generación, para encaminar a sus hijos. Noé introdujo a su familia como un padre modelo. Noé introdujo a sus hijos y introdujo a las esposas de sus hijos al reino de Dios. Y hay algo que usted también tiene que tener presente: Noé nunca cerró la puerta. Dios cerró la puerta del arca. No permita que Dios en este día
en una mala decisión que usted tome, Dios le cierre la puerta del arca, que es la eternidad, porque nosotros como padres de familia no hacemos la labor que Dios nos ha llamado a hacer. Recuerde lo que la palabra de Dios dice. Dios nos ha llamado y Dios nos ha dado un límite de habitación sobre esta tierra. El tiempo que Dios nos da, mi querido hermano y hermana, usémoslo para ministrar a nuestros hijos. Yo he visto hombres que han partido a la presencia de Dios y lloran de angustia porque no tomaron el tiempo para ministrar a sus hijos. Y le dice: Señor, ¿qué va a hacer de mis hijos cuando yo me vaya? Pero cuando un padre ha ministrado a sus hijos, como el padre y el suegro de mi hermano Jorge Lynch y mi amiga Talia, que nos acompaña, que ministraron a sus hijos desde pequeños, cuando él tuvo que partir, le puedo decir que hoy sus hijos están más fuertes que nunca en el Señor. Y por un solo propósito, porque ese padre se encargó de instruir a sus hijos en el temor de su palabra. Vamos a estar cerrando este servicio con una bendición que traen los niños para los padres. Y vamos a estar orando al cierre de este servicio por cada papá y cada madre cabeza de hogar. Padre de familia, es necesario que nosotros tomemos la misma posición de Josué. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Dios. Para mí, la bendición siempre menciona al hermano Pastor Ronald y le digo: veo a sus hijas, veo a su hijo, veo a sus nietos, ahora la bisnieta. La palabra de Dios dice que serán como columnas lavadas de un palacio los hijos de uno cuando uno teme a Dios. Dice que cuando uno anda como hombre en integridad, dice que sus hijos serán dichosos. Hijos, nunca menosprecien lo que un padre o una madre haga por ustedes. Muchas veces un padre y una madre tenemos que decir no ante un deseo de un hijo, porque el padre está viendo más allá y quiere evitar que nuestros hijos vayan a comer algarrobas lejos de acá.